la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Cuando lo tenga, me regala un fuerte amén. A ver, leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Ahora leído, hermanos, ¿cómo dice? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy agradecido, Señor, esta mañana por permitirnos tener un lugar donde congregarnos, tener un lugar, Señor, donde alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que has hecho presente, por cada familia, Señor, que mediante esta actitud de congregarse demuestran gratitud, obediencia y dependencia de ti, Señor. Oramos por los que están enfermos, Señor. Oramos por nuestra hermana Felicita, quien acaba de ser operada, Señor, y oramos para que usted sea con ella. Igualmente, Señor, oramos por nuestros hermanos que están pasando por procesos familiares o económicos difíciles, Señor, para que sea usted con ellos. Le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hable por medio de su palabra, la Biblia, esta mañana. Pon palabras en mi boca, las cuales puedan edificar, consolar y exhortar a los presentes. Si alguno viniera en camino, Señor, tráelo con bien. Y háblanos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Gracias. Una de las cualidades de Dios, hermanos, es que Dios es un Dios de paz. Amén, hermanos. Es un Dios de paz. Y ese Dios de paz, hermanos, quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, también tengamos paz. Por ello, Él ofrece su paz a todos aquellos que en obediencia le siguen. La paz que el Señor ofrece no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de situaciones difíciles en nuestra vida, sino que la paz que el Señor ofrece es la seguridad que en medio de los problemas saldremos adelante, hermano. Esa es la paz que Dios ofrece. No es una paz que carece de problemas, que carece de situaciones difíciles, sino es una paz donde usted y yo saldremos victoriosos en medio de las tribulaciones de la vida. El texto que hemos leído, hermanos, en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, es uno de los textos más preciosos que vemos en estas dos cartas. Fíjense que estas dos cartas que Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica, esta iglesia, hermanos, era una iglesia que estaba ubicada en una ciudad griega. Y no solamente eso, sino que esta iglesia, hermanos, sufrió mucho para poder perseverar en el evangelio, en la palabra, en el camino del Señor. Una iglesia que sufrió muchísimo. De hecho, Pablo instituyó esta iglesia o estableció esta comunidad cristiana en su segundo viaje misionero. Si usted quiere leer un poco de la historia de la iglesia de Tesalónica, solamente tiene que leer el capítulo 16 del libro de los Hechos, y ahí usted va a notar cómo es que el Señor utiliza al apóstol Pablo para poder ir a esta ciudad a predicar el evangelio. Según lo que la Biblia narra, y al interpretarlo literalmente, el apóstol Pablo solamente estuvo 3 fines de semana, o sea, 3 sábados, enseñando el evangelio ahí en Tesalónica. Esta iglesia, de las pocas iglesias que Pablo abrió, es una iglesia a quien no le podemos achacar conflictos, desesperación, una iglesia que haya retrocedido del evangelio. No, es una iglesia muy ejemplar. Por eso que cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas, incluso a Corinto, él
nace en él o hay en él una desesperación por conocer la condición en que esta iglesia está, porque acordémonos que Pablo, cuando salió de Tesalónica, básicamente salió huyendo porque lo echaron de la ciudad. Unos revoltosos fueron contratados de parte de los religiosos y, hermanos, pues lo acusaron de sedición o levantarse en contra del imperio, y pues Pablo tuvo que salir huyendo. Entonces es una iglesia muy sufrida, una iglesia que a pesar de las situaciones, ellos perseveraron siempre en los caminos de Dios. Y precisamente Pablo les escribe primera y segunda, y en esta segunda carta, después de recibir un primer informe de parte de Timoteo en la primera carta, él pues escribe la segunda, corrige algunos problemas doctrinales que se han dado dentro de la iglesia, y pues parte de lo que él escribe es acerca de la paz de Dios que él desea que haya dentro de la iglesia o con los hermanos. Por ello quiero que leamos nuevamente el versículo que tenemos acá, hermanos, de cita. Dice: y el mismo Señor, ¿de qué, hermanos? De paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Bueno, primero Pablo exalta la cualidad del Señor, que el Señor es un Dios de paz. Diga conmigo, un Dios de paz. Dígale que está la par suya, un Dios de paz. Primero Pablo exalta esa cualidad del Señor, que es un Dios de paz. Y cuando él ora dice: hermanos, quiero que siempre tengan paz. Deseamos que el Señor de paz los colme de paz. Ahora bien, la palabra paz viene de una palabra hebrea, hermanos, que se lee como shalom. Diga conmigo, shalom. Esa paz, hermanos, es uno de los beneficios que el Señor ofrece a todos aquellos que en obediencia, hermanos, le siguen, que en obediencia se conducen en los caminos del Señor. Esa paz, hermanos, con la cual los judíos se saludaban siempre, shalom, no es una paz, hermanos, que abarca ciertas áreas de la vida, sino que es una paz integral. Paz en la familia, paz en los negocios, paz en todo lo que tenga que ver, hermanos, o con la vida de los judíos. Entonces, la paz de Dios es uno de los beneficios que el Señor tiene preparado para todos aquellos que en obediencia le siguen, que en obediencia le buscan y le adoran en espíritu y en verdad. Y comprendo, hermanos, que lo único que usted y yo necesitamos en este mundo para sobrevivir a las adversidades y a las situaciones difíciles que se nos presentan, lo único que necesitamos tener es la paz de Dios, porque esa paz, hermanos, permite que nosotros no actuemos de manera desesperada. Esa paz nos permite confiar en el Señor. Esa paz nos permite vivir con tranquilidad, y por lo tanto todos aquellos que somos creyentes y en sí todos los seres humanos, lo que necesitan no es, hermanos, una fórmula mágica para resolver los problemas. Lo que necesitan los seres humanos no es tener una cuenta en el banco llena de dinero con cifras grandes, sino que lo que usted y yo necesitamos para poder vivir esta vida tranquilos, para poder sobreponernos ante las adversidades y saber afrontar las crisis que en la vida se nos presentan, lo único que necesitamos es tener la paz de Dios. Diga conmigo nuevamente, la paz de Dios. Ahora bien, la paz de Dios no es algo que usted va a recibir, hermanos, solamente orando. La paz de Dios no es algo que usted va a recibir solamente pidiéndola, sino que la paz de Dios es el producto o el resultado de buscar la presencia de Dios en nuestra vida, de obedecer a la palabra de Dios. Yo en el camino del evangelio he conocido a muchas personas, pastores, líderes, servidores, congregantes, que yo los admiro la manera en cómo ellos asimilan los problemas de la vida. Y cuando yo he platicado con algunos de ellos que han tenido enfermedades, que han tenido crisis dentro de la familia, y me cuentan a mí sus problemas, yo les digo: y usted lo cuenta como que sin nada. Usted me cuenta el problema de salud que tiene como que fuera, ¿qué? Una gripe, una situación fácil. Y me dicen: no, pastor, lo que pasa es que el Señor ha puesto paz en mi corazón. Les he preguntado a otros: mire, ¿cómo es que usted ha sabido sobreponerse de las crisis económicas que me cuenta que ha pasado? Personas que han quebrado empresas, personas que han perdido todo y se han sabido sobreponer y lo hacen ver como algo sencillo.
Y la respuesta siempre es la misma, es la paz de Dios. Porque la paz de Dios trae tranquilidad, trae confianza, trae seguridad. La paz de Dios, vuelvo y repito, no es la ausencia de los problemas, sino la seguridad que tenemos que en medio de los problemas Dios nos va a sacar en victoria. Ahora, vuelvo al punto. La paz de Dios no es producto o no va a venir como resultado de la oración solamente. No va a venir como producto de pedirle al Señor que nos colme, nos llene de su paz. No. La paz de Dios es el resultado de la obediencia a su palabra. La paz de Dios es el resultado, hermanos, de someternos a Él y buscarlo a Él. Veamos lo que dice algunos textos en cuanto a la paz de Dios. Dice el Salmo capítulo 119, versículo 165. Denle un poquito más de volumen a los monitores, hermano. Entonces definimos, la paz de Dios no es la ausencia de los problemas. La paz de Dios es la seguridad que en medio de los problemas el Señor nos va a sacar en victoria. La paz de Dios, hermanos, es la seguridad, es la confianza que en medio de las vicisitudes el Señor está con nosotros. La paz de Dios, hermanos, es la capacidad de afrontar los problemas sin desesperarnos, sin, hermanos, angustiarnos y sin salirnos de la voluntad de Dios. Entonces, puedo decir que usted y yo nos urge, necesitamos en nuestra vida tener la paz de Dios. Número 2, la paz de Dios no viene como resultado de la intercesión o de que alguien ore por nosotros. La paz de Dios no es el resultado de pedirle a Dios que nos dé paz. La paz de Dios no es el resultado de la oración constante solamente, sino que principalmente la paz de Dios es el resultado de la obediencia, en primer lugar, a su palabra. Y también, hermanos, la paz de Dios es el resultado de la perseverancia en los caminos de Dios. Acompáñenme, por favor, y leamos juntos este texto. ¿Cómo dice, iglesia? Los que tienen Biblia. ¿Cómo dice? Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Quiénes son, en primer lugar, los que tienen paz? Los que perseveran, los que aman la ley del Señor. La NTV lo dice de la siguiente manera, siempre y obviamente en el mismo sentido. Vea cómo dice la NTV: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. ¿Cuántos necesitamos la paz de Dios, hermano? ¿Por qué? Porque tanta situación en la vida, hermano, tanta angustia, tanta enfermedad. Uno no sale de una cuando ya tiene enfrente otra situación difícil. Incluso a veces las situaciones difíciles se vuelven tan insistentes, o sea, la angustia va creciendo más y más y más. Se fue a hacer un examen al médico y usted dijo, primero Dios salga bien, y fue y le dijo al médico que estaba peor, y fue otra vez y está peor todavía, y la cosa se va volviendo más aguda. En ese momento es cuando usted necesita la paz de Dios para poder, hermanos, controlar nuestra ira, para poder controlar nuestra lengua y no ofender a nadie, ni gritarle a nadie, ni lanzar improperios, hermanos, hacia otras personas. ¿Qué necesitamos tener? La paz de Dios para soportar las injusticias de la vida, para soportar las injusticias sociales, familiares que vivimos. Necesitamos la paz de Dios. Pero esa paz, hermanos, no es producto de algo que usted solamente le va a pedir al Señor, sino que el texto nos está sugiriendo que la paz de Dios vendrá a nuestra vida cuando nosotros amemos su ley, cuando nosotros amemos sus enseñanzas. En otras palabras, la paz de Dios es el resultado de amar y obedecer sus mandamientos. Si usted es obediente a Dios, si usted ama la palabra de Dios, o se lo digo de otra manera, si usted se esfuerza por vivir conforme a lo establecido en la palabra de Dios, usted va a tener eso que tanto necesitamos, que se llama la paz de Dios. Por ejemplo, en el matrimonio es difícil, hermano, porque a veces ni uno solo se aguanta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No solo yo. Usted se ve un espejo y usted se da cólera con usted mismo. Ahora imagínense
aguantar el carácter de otra persona o el temperamento de otra persona. Y más que nosotros los seres humanos somos bien, la psicología dice que las mujeres, pero no, yo creo que todos somos bien bipolares, hermano. Somos bien cambiantes, hoy estamos felices y mañana estamos amargados. Termina el culto y todos contentos, pero se sube al carro, ya se le metió el demonio y comienza a gritarle a la persona que va a la par suya. Pero ellos no han venido, ustedes siempre comienzan en paz el culto y lo terminan en paz y comen en paz y terminan el día en paz. Amén, hermano. Entonces, la paz de Dios es el producto de amar su palabra, de obedecer su palabra, de dejarnos guiar por su palabra. Entonces, como consecuencia, si usted no obedece a la palabra de Dios, si usted establece sus propios principios, sus propias ideas y vive como usted cree que hay que vivir, entonces no espere tener la paz de Dios. También dijimos que la paz de Dios es el producto de la perseverancia en los caminos de Dios. Dice Isaías capítulo 26, si me ayuda por favor, versículos del 3 al 4. Isaías 26. Quiero tener paz, tengo que obedecer la palabra de Dios. Tengo que amar la palabra de Dios. Tengo que hacer de la palabra de Dios el mapa de mi vida. Tengo que dejarme dirigir por la palabra de Dios. Y dice Isaías capítulo 26, versículos del 3 en adelante. ¿Está conmigo, iglesia? A ver, léalo fuerte. Tú guardarás en completa paz. ¿Cuánto necesitamos esa shalom, hermanos? Esa paz integral, paz en los negocios, paz en medio de la enfermedad, paz en la familia, paz en todas las áreas de mi vida donde yo me desenvuelvo. Entonces dice el Señor en su palabra que Él va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevere. Leámoslo nuevamente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque la paz de Dios se traduce como confianza, hermano. Dice la NTV, ayúdeme por favor, hermano. Lo leemos juntos, hermano. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti y a todos los que se concentran en ti, sus pensamientos. O sea, aquel que persevera en los caminos del Señor. Aquel que anda pensando en el Señor mañana, tarde, noche. Aquel que todo el tiempo en su corazón tiene viva esa relación con Dios. Pero hay personas que se acuerdan de Dios solo cuando hay culto, hermano. Hay personas que se acuerdan de Dios solo cuando están en el templo. Pero en su vida diaria Dios no existe, porque ni siquiera oran cuando amanece, ni siquiera le dan gracias a Dios por los alimentos, ni siquiera cantan una alabanza, ni siquiera andan alabanzas en sus teléfonos, ni siquiera andan alabanzas en sus vehículos, ni siquiera se dirigen al Señor y le dicen: Señor, estoy pasando por algo difícil. No, Isaías dice que aquellas personas que perseveren, aquellos que en su corazón tengan una relación viva con el Señor lo va a guardar en perfecta paz. Vuelva por favor a la Reina Valera y quiero que leamos los versículos que le continúan, versículos 4 y 5. A ver cómo dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, hermanos, la paz de Dios vemos que no es el resultado de una simple oración, sino que es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios, y también vemos que es el resultado de perseverar o ser constantes en los caminos del Señor. Yo quiero preguntar algo, hermano. Si tuviésemos que dividir cómo era su vida antes de Cristo y cómo es su vida ahora con Cristo, si tuviésemos que dividir cómo era su vida cuando usted no se congregaba, cuando usted no oraba, cuando usted no leía la palabra, cómo eran sus domingos cuando usted no se preocupaba por venir a la iglesia o por asistir a una iglesia, cómo son sus días de semana cuando usted no piensa en congregarse siquiera una vez por semana, ¿cómo era? No me dejarán mentir, hermanos, que nuestra vida tuvo un cambio radical, no solamente cuando le entregamos o el Señor nos dio el don del arrepentimiento, sino que nuestra vida ahora, hermanos, es diferente
porque tenemos un lugar donde venir, alabar y bendecir su santo nombre, hermano. Invierto la pregunta. ¿Cómo se siente usted cuando no viene a la iglesia? ¿No siente incomodidad? ¿No siente cierta tristeza? Hey, hoy no fui a la iglesia, esta semana no me congregué. ¿No siente? ¿Cuántos se sienten así, hermanos, cuando no vienen a la iglesia? Pero cuando uno viene a la casa de Dios, que es parte de esa comunión con Dios, uno está contento, anda, hermano. Llega a la casa feliz porque usted escuchó la palabra, porque usted se alimentó a través de la palabra, porque usted oró, porque vino y vio qué bonita está la casa de Dios, porque todo aquello que tenga que ver con Dios trae algo que usted y yo necesitamos, trae paz a nuestra vida, hermano. Yo creo que si hay algo que me ha ayudado a mí a poder mantener un matrimonio estable y el no moverme de los caminos del Señor, lo que ha traído eso a mi vida es la paz de Dios. Pero esa paz ha sido, hermanos, como resultado de que hemos perseverado en los caminos de Dios, hermano. Vino el pastor supervisor, la mano derecha del pastor Junior, en cuanto a la zona de San Salvador y las iglesias internacionales. Vino esta semana y comenzó a ver la iglesia, vino a ver el proyecto de la energía eléctrica, porque ya tenemos todo instalado, solamente necesitamos que CAES apruebe un par de permisos y hacer la conexión. Y cuando vino y vio la galera, dijo: hey, maestro, me dijo, porque ellos así, con ese respeto se dirigen a uno, con cariño. Usted es bien abusivo, me dijo. Y yo pensé que se había dado cuenta de algo que yo había hecho. ¿Quién le contó? Dije. Yo le dije que no hiciera esto todavía. Porque sí, este proyecto, no digo no salió caro, porque no está caro, a un precio real de mano de obra, de producto y todo. Y el proyecto anda costando como $6,000, hermano. Esta es mi vida, le cuento porque esto hago yo. Pero fíjense, hermano, que en el nombre del Señor le digo como testimonio, en ningún momento me he preocupado de cómo voy a pagar. En ningún momento, cuando él me dijo eso, yo le dije que todavía no lo hiciera. Y hoy ya está hecho. Y a los que les debo, que vengan a arrancar las láminas, ¿verdad? Y se lleven un pedazo de poste cada uno. Pero, hermano, la paz de Dios le da una seguridad a uno, hermano. La paz de Dios lo hace vivir tan tranquilo a uno. La paz de Dios, hermanos, es tan preciosa porque aunque la cuesta parezca muy inclinada, pero esa paz le trae seguridad y confianza de que vamos a llegar a la cúspide de esa situación difícil, vamos a salir victoriosos y le vamos a dar la gloria y la honra al Señor, porque Él nos ha dado de su paz y nos ha permitido avanzar, hermanos, hasta llegar a la meta. Entonces vea qué importante es la paz de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios, como tercer punto, que trae la paz de Dios? Ya dijimos, hermanos, esa cualidad preciosa de Dios que es su paz. Ya dimos algunas definiciones o de alguna manera cómo entender qué es la paz de Dios. Y ya vemos en tercer lugar, hermanos, que la paz de Dios no es el producto solamente de la oración, sino que va más allá, va a la obediencia y a la perseverancia en los caminos de Dios. Leamos por última vez el versículo 3. Y ahora vamos a ver cuáles son los beneficios que trae la paz de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora veamos como cuarto punto, hermanos, cuáles son los beneficios de tener la paz de Dios. Número uno, hermanos, la paz de Dios nos ayuda a enfrentar las dificultades que se nos presentan en la vida, hermanos, en toda certidumbre de fe, con toda confianza, con toda tranquilidad y sin desesperarnos, hermano. Ese es uno de los beneficios de la paz de Dios. La paz de Dios nos ayuda a afrontar todas las crisis, hermanos, que vivimos en la vida como creyentes. Pero no afrontarlas de una manera como el mundo las afrenta. Porque como el mundo afrenta los problemas que se le presentan en la vida. El mundo se desespera, va donde los brujos. Hay un problema en el matrimonio, busca una llanta de repuesto. No sé si me entienden ese término, hermano. Hay una enfermedad, comienzan, hermanos, a ver quiénes podría ayudar, hasta pensar incluso que hay quienes hizo brujería o están pasando por una maldición de alguien. No, hermano, la paz de Dios, esa es la ventaja, que nos ayuda a enfrentar las crisis que se nos presentan en nuestra vida cristiana, pero nos ayuda a afrontarlas de manera diferente, con tranquilidad, con paz, con confianza. Qué precioso es escuchar de la boca de aquellas personas que dicen: pastor, yo estoy pasando por esto, pero yo sé que el Señor me va a ayudar a salir adelante. ¿Y qué les hace decir o hablar así? La paz de Dios, hermano.
cosas que personas viven que usted no entendería, ni yo entendería cómo es que hacen para no desesperarse, para no salir corriendo, para no renunciar al matrimonio. Había un pastor en lo que busca el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 y 2, perdón, versículo 27. Evangelio de Juan 14, 27. Hay un cantante salvadoreño, hermano, que antes cantaba música secular y ahora se dedica a cantar música cristiana. Este cantante, hermano, la mujer no quiso acompañarlo en el camino del Señor. Y este cantante, hermanos, la mujer se prostituía. Más de alguno va a identificar quién es. Y él en su testimonio contaba, porque con el tiempo la mujer logró abandonar todas estas situaciones, logró recuperarse, pero él cuenta qué es lo que él hacía cuando se daba cuenta que su mujer se iba de la casa y se iba a prostituir. Y él lo cuenta con qué frialdad, lo cuenta con qué tranquilidad, lo cuenta, hermanos, sin ver en él vergüenza o pena. Y dice que él iba a los lugares donde ella se prostituía, la iba a traer, la subía el carro, la bañaba, la cambiaba. Y cuantas veces lo hizo, él hacía lo mismo. Y él dice que Dios lo fortalecía para no verla a ella como una pecadora más, no verla como una persona que era digna de condenación, sino que verla como una alma necesitada de una oportunidad para salir adelante. Ahora, hermanos, nosotros, nuestra pareja nos grita, ya nosotros lo maldecimos, oramos para que el Señor se lo consuma. Señor, ilumínalo, elimínalo, llévatelo, te lo mando y todas esas cosas, hermano. Y con qué tranquilidad, porque esa es una situación que se le presentó a él y él supo afrontarla. ¿Qué tenía este hombre que usted y yo no tenemos, hermano? O carecemos o tenemos poco, la paz de Dios. Personas que dicen, no, si me tengo que ir de la casa, me voy porque no es mía. Y tengo que buscar otro lado y no se preocupa y no se desespera y no tiene miedo de no encontrar, no, porque yo tengo la paz de Dios. Yo me admiro, hermanos, cómo es que ya han transcurrido 2 años, hemos estado platicando con algunos pastores sobre el proyecto de la iglesia, cómo vamos, tratamos de hacer comparaciones en cómo está la zona, en cómo está la sociedad hoy en día y vemos, hermanos, que el Señor está con nosotros. Y vemos que a pesar de tanta situación, los proyectos van saliendo. Se le está ayudando a las personas. Agradezco, aprovechando el momento, a los que están trayendo ahí ayuda a la canasta básica. Les agradezco. Regalémosle un fuerte aplauso a esos hermanos que están ayudando, por favor. Muchas gracias, hermanos. Estamos saliendo adelante con los proyectos, estamos ayudando. Hicimos la galera, vamos a pagar lo que debemos. El Señor nos va a ayudar. Pero mire, hermano, qué precioso es cómo es que nosotros nos hemos enfrentado a tanta situación. Porque cuando retrocedemos y vemos el pasado, hermano, esto no era fácil. Y no lo digo para quedar yo como un hombre que todo lo que ha propuesto lo ha logrado. No quedar como un hombre que gracias a mí se ha hecho. No, hermano, porque eso nada que ver. Pero ¿cómo es que hemos logrado tanto como iglesia? Porque somos una comunidad local, ¿sí? Somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo es que hemos logrado tanto sin tener que desesperarnos? Sin tener, hermanos, que recurrir a un financiamiento, extrafinanciamiento, a endeudarnos en grandes proporciones. ¿Sabe cómo lo hemos logrado? Teniendo la paz de Dios, hermano. Lo hacemos, hagámoslo, lo ejecutamos, démosle. ¿Y cómo vamos a hacer para pagar? El Señor nos va a ayudar. Y esa paz de Dios nos ha ayudado a afrontar todas esas crisis. Incluso, hermanos, dentro de la iglesia, acá adentro, hermano, hemos tenido personas que han querido dañar el ministerio. Y mire, y esto que apenas vamos comenzando. Hemos tenido personas que se han metido y han querido dividir lo que el Señor ha hecho. Y nos hemos afrontado a tantas cosas, hermano, que hemos salido adelante. Y usted me pregunta, ¿cómo? Ahora que le estoy predicando este tema, yo solo le puedo decir, la paz de Dios nos ha sostenido, hermano. Dice el texto: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La NTV. Si quiere, enciende los ventiladores, hermano. Todos enciendan. Lean conmigo la NTV.
¿Cómo dice? A ver, iglesia, ¿cómo dice la NTV? No se oye, hermano. Les dejo un regalo. Diga conmigo, un regalo. A todos nos gustan los regalos, ¿verdad? ¿Y cuál es el regalo que el Señor nos deja? Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Oiga esas palabras, no se angustien ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque les dejo un regalo. ¿Y cuál es el regalo? La paz de Dios. ¿Y por qué el Señor nos dice, hermanos, que no tenemos que angustiarnos ni tener miedo? Porque la paz de Dios, que es el regalo que Él nos da, y que obviamente lo vimos conforme a la palabra, es el producto de la obediencia y el amor a sus enseñanzas, hermanos. Esa paz de Dios es la que nos ayuda a afrontar los problemas y la que nos da esa paz, nos da esa seguridad, al punto, hermanos, que no tenemos que ni angustiarnos ni tener miedo. ¿Cómo vamos a afrontar los problemas? ¿Cómo vamos a afrontar, hermanos? ¿Cuál va a ser el recurso que nos va a ayudar a poder afrontar las dificultades que se nos presenten en la vida cristiana? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Fuerte, la paz de Dios. Y el Señor dijo, les dejo un regalo. Y ese regalo se llama la paz. Así que no se angustien ni tengan miedo, porque esa paz les va a ayudar a afrontar cualquier crisis, por difícil que sea. Y hermano, no es una paz de Dios solamente para afrontar, hermanos, la crisis, sino que esa paz de Dios nos va a ayudar a afrontar la crisis y a salir en victoria para la honra y gloria de nuestro Señor, hermano. Es lo precioso de la paz de Dios. Si usted me pregunta esta mañana, pastor, ¿cómo puedo hacer para afrontar esto que estoy pasando? Solamente le puedo decir, busque la paz de Dios. Pastor, ¿cómo puedo sostenerme en medio de esta situación que aparentemente no tiene solución? Solamente le puedo decir, busque la paz de Dios. Y es que cuando la paz de Dios está en nuestra vida, hermano, llueven pedradas alrededor de nosotros y nosotros podemos dormir en paz, como dice el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces el primer beneficio que podemos ver a la luz de la Escritura, hermanos, es que cuando nosotros tenemos la paz de Dios, esa paz de Dios nos ayuda a afrontar las dificultades que se nos presentan. Por eso que allá en Corintios el apóstol Pablo dice que las armas de nuestras milicias no son terrenales. Nosotros los creyentes, los recursos que Dios nos ha dado para afrontar las dificultades de la vida son espirituales. Y uno de esos recursos, una de esas armas poderosas en Cristo es la paz de Dios. Segundo beneficio, ahí mismo podemos verlo. El segundo beneficio, hermanos, es que la paz de Dios no está sujeta a condiciones como la paz que el mundo ofrece. Y aquí quiero que le ponga coco, hermano. Si usted se fija, el Señor dice en una parte de este versículo que la paz que Él da no es como la paz que el mundo da. Note, yo no os la doy como el mundo la da. Por lo tanto, el Señor está afirmando algo que para nosotros sería difícil de creer. ¿Qué es lo que el Señor está asegurando? Que también el mundo ofrece paz. Lo siento bien calladitos ahora, hermano. ¿Qué ofrece también el mundo? Paz. Y muchos de los que están acá fueron testigos y experimentaron la paz que el mundo da. ¿Cuántos de los que están aquí tomaban antes de ser creyentes? Vaya, solo dos sinceros, los demás puros santos, ¿verdad? Inmaculados. Pero, ¿qué necesitaba usted para tener paz? Que fíjate que ando desesperado, ya es viernes y el cuerpo lo sabe,
y no sé qué hacer, pero me siento angustiado. Así va, la hago bien, va, de borrachín, va. Y de repente un nochero, vamos a echarnos un par, vamos pues. Y ya se iba para la playa. Allá la chefina lo atendía, porque son los nombres así griegos, tienen las que atienden, ¿verdad? Esos lugares. Y él le decía, serví un parcito, que ahorita vengo desesperado, me peleé con mi mujer, el desgraciado de mi jefe no me pagó. Y cuando se echaba la primera, ¿cómo le hacía, hermano? Y ya usted se sentía en paz. Se creía ya guardianes de la bahía y antes no se ahogó, hermano. Pero cuando no estaban las polarizadas, cuando no había musiquita, cuando no había ambiente, usted se sentía desesperado. Pero esta mañana le digo, bienvenido a la paz de Dios. No necesitas nada del mundo para estar tranquilo, para estar confiando y para estar seguro que vas a salir en victoria. Lo único que necesitas es la paz que Cristo compró en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, hermanos. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. El Señor dice, yo no la doy como el mundo la da. Porque el Señor mismo sabe que la paz del mundo está sujeta a condiciones. Diga conmigo, sujeta a condiciones. Fuerte, sujeta a condiciones. Si hay dinero, estoy en paz. Estoy tranquilo. Que me cobren lo que quiera y que venga lo que quiera. Pero si no tengo dinero, pues no estoy tranquilo. Allá ando viendo cómo lo consigo. Allá ando viendo a quién me estafo. Allá ando viendo a quién me timo. Pero cuando Dios trae paz a tu vida, hermano, con dinero o sin dinero, estás tranquilo porque sabes que el Señor nunca te va a abandonar. ¿Se da cuenta por qué el Señor dice que su paz no es como la paz que el mundo da? Y no estoy hablando esta mañana, hermano, de esa paz que viene como producto de recibir a Cristo en el sentido de la salvación. Cuando habla, ¿verdad?, que gracias al sacrificio de Cristo tenemos paz para con Dios, no. Si no me estoy refiriendo a la paz que el Señor está hablando en este versículo. A la confianza, hermanos, en medio de los problemas. A la tranquilidad, a la templanza que tenemos cuando viene lo turbio en nuestra vida. Entonces, en segundo lugar, la paz de Dios no está sujeta a condiciones. Por eso es que usted tiene que buscar la paz de Dios. Y en esa alabanza tan preciosa dice que lindo es tener la paz de Dios. Y la misma alabanza dice, busca la paz y olvida el enojo. ¿Sabe en qué momento el pastor general, por qué momento estaba pasando cuando él le hizo mucha relevancia a esta alabanza, hermano? No le voy a contar mejor porque va a ser que alguien lo corte y se lo mande. Aunque no crea, hermano, estamos en la mira nosotros. Gracias a Dios, para bien. Pero el punto es este: la paz de Dios es tan preciosa, hermano, porque la paz de Dios no está sujeta a condiciones. O sea, usted no necesita tener dinero para tener paz, por lo menos la paz que Dios da. Usted no tiene que estar carente o ausente de problemas para estar en paz, para estar tranquilo, hermano. Y esa es la paz de Dios. Así que el Señor dice, yo no os la doy como el mundo os la da. Y al final del texto dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué tal si esta mañana, antes de terminar el culto, todos juntos cantamos una alabanza muy preciosa que vamos a cantar y le comenzamos a decir a Dios que nos ayude, hermanos, y que nos dé de su paz? ¿Qué tal si nos comprometemos esta mañana y le decimos al Señor, Señor, voy a esforzarme, como dice el Salmo 119, versículo 165, por amar tu palabra, porque el amar tu palabra trae mucha paz? Porque vuelvo y repito, hermano. Gracias, hermano. Vuelvo y repito, usted necesita la paz de Dios para todo. La shalom, la paz integral. Donde pase lo que pase, usted está tranquilo. ¿Sabe que en los momentos críticos que vivía mi familia, siempre me utilizaban a mí para informar? Porque yo no soy muy dramático para dar una mala noticia. Hay gente que así es, ¿verdad?
pasa por un problema. Ay, ¿y qué vamos a hacer? Ay, Dios mío. Y esa es la paz de Dios. Mi madre me cuenta un testimonio muy precioso. Y dice que ella iba a ser sometida a una cirugía. Y que el doctor se le quedó viendo porque mi madre intentó tener una respuesta del médico donde no fuera necesario someterse a la cirugía. Y dice que el médico le dijo, mira, le dijo, como los médicos tutean a medio mundo, ¿verdad? Algunos creen que están por encima de todo. ¿Qué tenés vos? ¿Qué te duele vos? Ojalá que cuando los hijos sean médicos sean humildes, igual que usted. Amén, hermano. Nadie dijo amén, ¿verdad? Y dice que el médico le dijo, mira, le dijo, ¿y vos crees en Dios? Le digo, sí, soy cristiana, le digo. ¿Y entonces de qué te preocupas? Le digo. Porque imagínense que hasta el mismo inconverso entiende que un cristiano tiene la paz de Dios y que por lo tanto cuando vienen las adversidades de la vida tiene el carácter de Dios para poder afrontarlo, hermano, por medio de la paz que Él nos da. Y esa paz dice que no es como el mundo la da, donde el mundo si no tiene no está en paz, donde el mundo tiene un concepto de paz como la ausencia de problemas. Ese es el concepto que tiene el mundo de la paz, la ausencia de problemas, donde no hay revoluciones, donde no hay, hermanos, conflictos. Pero no, en el Señor la paz es todo lo contrario. La paz es, estás en medio del conflicto, estás en medio de la adversidad, pero estás tranquilo, porque mi paz te está guardando. Y en tercer lugar, y para ir terminando, hermanos, otro beneficio de la paz de Dios es que la paz de Dios cuida todo nuestro ser, para que no nos desviemos por el mal camino. La paz de Dios cuida todo nuestro ser, hermano. Cuida nuestros pensamientos, para que estos no nos turben y comencemos a buscar respuestas donde no las hay y a confiar en quien no debemos de confiar. Cuida nuestro corazón, hermanos, para que no dudemos que la solución a nuestros problemas solo está en las manos de Dios. Dice Filipenses, lo conocemos muchos de memoria este texto, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones de delante de Dios, como hermanos, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice el versículo 7, amados míos, que dice fuerte, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, hermanos, como un tercer beneficio, cuida de todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Cuida todo nuestro ser para que no nos desviemos de los caminos del Señor. Sabe que la iglesia, que también es producto del segundo viaje misionero, la iglesia de Filipos, siempre en Hechos capítulo 16, la iglesia de Filipos era una iglesia muy necesitada, hermano. Y aquí se cumple que los que más dan son los que menos tienen, hermano. Hay gente que aquí tiene buenos salarios y no aporta nada a la obra. Y no lo vea como un reclamo, solamente estoy tratando de explicarle el texto, la carta, a quién fue dirigida, quién la está recibiendo y por qué habla así el escritor. Siempre, ¿no? En una iglesia, nosotros acá, hermano. No crea que, bueno, de hecho, en una ocasión un hermano me dijo, pastor, pero aquella hermana tiene dinero. Sí, le digo. Miren el carro que viene. Sí, le digo. Ese carro es caro. Sí, le digo. Ha de ser buena diezmadora. Ni un centavo echa a la canasta. Porque normalmente así es. El que menos tiene, el que más tiene es el que menos da. Pero eso es en otras iglesias. Aquí todos dan. Amén, hermanos. Ok, todos dan. Y la iglesia de Filipos era una iglesia muy necesitada, hermano, que carecía, hermano, de muchas cosas materiales, económicas. Y se lo digo así brevemente. Cuando Pablo les agradece, Filipenses 4 del 10 en adelante, y les dice, les agradezco por haberse acordado de mí, es porque la iglesia de los Filipos, cuando Pablo estaba preso, recogió una ofrenda, dinerito, billete, hermano, lo puso en un sobrecito, no sé dónde lo puso, pero
Ni los sobres existían, ¿verdad? Pero le envió a Pablo una cantidad de dinero. Y Pablo está contento no por el dinero, sino porque ve el corazón de ellos. Cómo es que estando en gran necesidad, ellos vienen y se sacan de lo poco que tienen y dan para el siervo. Como aquella mujer a cual Jesús, hermanos, vio que daba dinero en el templo y le preguntó a sus discípulos, ¿quién dio más? No aquel que extendió un cheque por $5,000, no aquel otro, si aquel solo da billetes, no suena. Y vio a aquella mujer que solo llevaba, ¿verdad?, una moneda que era la más baja denominación de moneda que había en ese entonces. Y el Señor dijo, aquella echó más. ¿Pero por qué? Porque no dio de lo que sobraba, ella dio todo lo que tenía. Entonces la iglesia de los Filipos era una iglesia muy necesitada. Y por eso que Pablo dice en el versículo 6, y ahora sí me van a entender por qué lo está diciendo. Vea el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, porque era una iglesia necesitada. Era una iglesia que no solamente necesitaba de la fortaleza del Señor en cuanto a cosas espirituales, sino que también en cuanto a necesidades materiales. Y Pablo les dice, sus peticiones tienen que estar delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ahora bien, el Señor dice en el versículo 7, y aquí terminamos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que los va a guardar? ¿Qué es lo que los va a guardar, iglesia? La paz de Dios. Y este es otro beneficio de la paz de Dios, que la paz de Dios nos guarda para que nosotros no nos desviemos de los caminos del Señor. Porque ¿qué sucede, hermanos? Cuando usted y yo estamos pasando por la tribulación, nosotros lo primero que hacemos es buscar una solución. ¿O no, hermano? ¿No hace eso usted? Y ve, hermanos, las posibilidades que tiene. Comienza a pensar en un préstamo, comienza a pensar en un chero en Estados Unidos, comienza a pensar en un amigo, en su mamá, en su papá, y comienza a pensar en medio mundo. Y es lo que hacemos todos, hermanos, ante las necesidades de la vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso nos hace desviar nuestra mirada del Señor. Y ya decimos, yo oré tantos años y el Señor no me lo dio. Le dije un chero y este sí me dio. Pero Pablo viene y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón, va a guardar tu mente, o sea, va a guardar todo tu ser en Cristo Jesús. La paz de Dios te va a guardar tanto, óyeme por favor, que no va a ser necesario que estés pensando ir donde un brujo para que te diga qué es lo que tenés. La paz de Dios te va a guardar tanto, hermano, va a traer tanta tranquilidad a tu vida que no va a ser necesario que vayas a hipotecar la casa que ni siquiera has terminado de pagar. Conocí el caso de una señora que estaba tan desesperada, tuvo 12 hijos y hoy por último tenía como 5 hijos cuidando. Esta señora, hermanos, estaba tan desesperada porque solo ella lo sostenía y no sé cómo es que se había hecho de una casa, y la señora estaba tan desesperada, tan necesitada, que vino un muchacho y le dijo, mire señora, yo le llevo a su hijo a Estados Unidos, deme tanto de dinero. Y la señora le dijo, ok, cuando mi hijo llegue allá yo se lo voy a darle. Pero a cambio firmaron un documento donde la señora se comprometía a darle la casa en caso de no pagarle en tanto tiempo. Se llevaron al muchacho, quedó en la frontera, se regresó porque no pudo pasar, el documento estaba firmado, se esperó el tiempo necesario y la señora perdió la casa. No sé si me entienden, hermano, pero eso es lo que nosotros hacemos. Pero si tú este día buscas la paz de Dios, le pides a Dios que te llene de su paz, cuando vengan esas necesidades, cuando vengan esas tribulaciones, no vas a ir donde un brujo, no vas a ir donde un hechicero, no vas a ir a que te lean la mano, ni las cartas, ni el tarot, nada. Simple y sencillamente por tener la paz de Dios, esa paz de Dios va a guardar tu mente, va a guardar tu corazón, y esa paz de Dios te va a sacar en victoria. Amén, hermanos. Pero eso es lo que trae la paz de Dios. Así que esta mañana cierro mi Biblia y concluyo con mi disertación diciéndole, comencemos a esforzarnos por buscar la paz de Dios. Comencemos a
a esforzarnos, hermanos, para que la paz de Dios venga a nuestra vida. Es un regalo porque el Señor así lo dice, pero también es producto de la obediencia y la perseverancia. Si esta mañana tú te comprometes con Dios a perseverar, a ser obediente a su palabra, no importa las circunstancias, no importa las situaciones, tu recurso no va a ser un brujo, tu recurso no va a ser el banco, tu recurso no va a ser ninguna otra cosa más que la paz de Dios. Esa paz te va a guardar, pero cuando esa paz te haya guardado y te haya dado la victoria, ven a los pies de Cristo y dedícale todo aquello cuanto el Señor te va a dar, que sobre todo es la victoria que pronto vendrá a nuestra vida. ¿Cuántos reciben esa palabra? Hermanos, démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Puedes tener paz en la tormenta, hermano, si solamente comienzas a enamorarte de la palabra de Dios. Joven, te esperan muchas cosas en esta vida. Te esperan cosas turbias, cosas pesadas. A lo que recién nos vamos graduando como padres, nos esperan cosas duras. Pero yo sé que no hay situación que la paz de Dios no nos guarde. No hay situación de la cual la paz del Señor nos preserve. Nadie se ponga en pie, por favor. Ahí sentaditos estemos. Esta mañana es un tiempo para orar. Es un tiempo para decirle al Señor: Señor, tú sabes por lo que estoy pasando, necesito tu paz. Tú sabes, Señor, cómo he llorado, y sin tu paz no haré nada, Señor. Si no tengo tu paz, estoy perdido. Pero esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a pedirle al Señor que nos dé ese regalo, el regalo de su paz. Cierre sus ojitos, hermano. Ore. Y si no estás pasando por nada, orá, porque lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar. Yo sé lo que te estoy diciendo. Así que busca esa paz, para que esa paz te guarde en la tribulación y en la angustia. Esa paz te guarde en los momentos duros. Porque a los que ya nos graduamos de muchas batallas, tenemos la confianza de decir que ha sido gracias a la paz de Dios. Si conoce la alabanzadora del Señor. Por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperar. Oiga, qué lindo, hermano. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Échele la mano a la persona que está a su lado, si tiene la confianza. Corazón, si es su esposa, anhela si es su hijo, algo real. Y oremos los unos por los otros, hermano. El Señor viene a mí. Tranquilo, hermano. Y me ayuda a seguir. Tenemos la paz de Dios. En paz, en medio de la tormenta. Tenemos esa paz que nos guarda de toda situación. Puedes tener paz en la tormenta. Declárelo con su boca. Dígale al Señor: fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. A ver, iglesia, ¿cómo dice? Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar que lloraste, no hay nada que hayas perdido que la paz de Dios no te ayude a seguir adelante. Pena y tristeza,
La paz de Dios en nuestra vida. El futuro incierto esperar puedes tener. Paz en la tormenta. Vamos a decirlo juntos y vamos a decirlo fuerte. Paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Dios está con nosotros, iglesia. Aun con tu mundo hecho pedazos, El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. Oiga qué lindo lo que dice, hermano. El Señor Viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. A ver, dígalo con fe, iglesia. Paz en la tormenta. Declárelo con su boca. Dígaselo al Señor esta mañana. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor te guiará esta mañana. A través de su palabra te dará la guía y caminarás en paz, porque el Dios de paz te acompaña. Puedes tener paz en la. Sigue adelante, solo creyendo, porque Él se levantó de la tumba. Él venció la muerte y venció la cruz. Y esta mañana Él te da tu paz y te dice: ánimo, sigue adelante, porque el Dios de paz va contigo. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Señor, esta mañana suplicamos ese regalo que tú prometiste dar, Señor, tu paz. Trae paz a nuestro hogar, trae paz a nuestra economía, trae paz en medio de la enfermedad, trae paz a nuestros hijos, Señor. Trae paz a aquel que ya no quiere venir a la iglesia, Señor, porque cree que ya no hay solución. Trae paz, Señor, al que está cansado. Trae paz, Señor, al que está turbado de tanta situación difícil que ha pasado. Gracias, Señor, porque esta mañana saldremos de este lugar con la plena confianza y con la seguridad que venga lo que venga, tú nos vas a guardar con tu paz, esa paz perfecta que el mundo no entiende, pero que nosotros sí entendemos, porque esa paz viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Le damos el mejor de los aplausos a nuestro Señor Jesucristo. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.